Muchísimas gracias a toda la gente que os habéis acercado a esta actividad de hoy, que como sabéis se enmarca en el programa Afinidades Electivas, que organiza la Dirección General del Libro del Cómic del segundo año que participamos en este programa durante todo el mes en, creo que son 288 librerías de todo el estado. Hay encuentros como este que estamos propiciando hoy aquí, en el que creadores de dos lenguas cooficiales del Estado español pues dialogan y comparten sus quehaceres, su sabiduría ante quien buenamente quiere asistir. El año pasado, alguna gente recordaréis, tuvimos a la novelista galega Berta Dávila y al novelista gaditano David Montiel, una charla también hablaron sobre sus procesos creativos, sobre toda la cuestión de las periferias, de narrar desde las periferias narrativas, en el caso de aquí de nuestro país. Y también se hizo una cierta incidencia que hemos querido duplicar este año sobre la situación de la industria cultural, ¿no? Cómo lo veían ellos como creadores. Este año hemos pensado, en vez de invitar a novelistas o a poetas o eso, pues como también somos aficionados al género del cómic, de la ilustración, todo lo que es así más gráfico, pues dijimos, ¿por qué no invitamos a ilustradores? Aprovechando también que Sergio García, que imagino que la mayoría conocéis, es vecino de las Zubias y una referencia también internacional, y nos interesaba también el trabajo de Maite Gurruchaga, ilustradora euskalduna, que agradezco un montón que haya venido, porque además viene desde la Sierra de Aralar cogiendo dos aviones el día de hoy, y generar pues ese espacio, que es lo que pretende el ciclo de este programa, para de cara al público, pues charlar un poco sobre las cuestiones que se citen a partir de cada ámbito de creación. Yo no quería estar aquí, ya algunos lo sabéis. Intenté liar a alguna gente amiga que sabe mucho más que yo de ilustración y de cómics, pero son muy escurridizos, y entonces me vuelve a tocar a mí hacer de jefe de ceremonia. Entonces, si me permitís, voy a leer muy brevemente, para acabar rápido con ese trámite, unas pequeñísimas y muy resumidas presentaciones de los dos invitados de hoy, y luego ya damos paso a ese debate, que espero que sea un poco yo lo propiciaré, pero lo importante es escucharos a vosotros, ¿no? A vosotras. Vale, pues Maite Gurruchaga estudió Bellas Artes en la Universidad del País Vasco y en la Universidad de Valencia, de Barcelona, y una vez licenciada, pues también amplió estudios de ilustración en la prestigiosa Escuela de la Dona, también en la ciudad condal. Desde 2008 ha publicado numerosos libros ilustrados para público infantil, juvenil y adulto, y ha desarrollado su labor de ilustradora en numerosos soportes, desde cartelería, prensa o portadas de discos, hasta murales, apps o incluso barajas de naipes, unas chulísimas barajas de naipes de diseño que estuvimos viendo por ahí por internet, intentando conseguir, porque son preciadísimas. Su trabajo ha sido reconocido con diferentes premios, entre los que destacan, por ejemplo, en 2015 el premio Lazarillo de álbum ilustrado por el proyecto Martín, con texto de Alain Aguirre. Además, ella tuvo también una mención unos cuantos años antes, también en el premio Lazarillo, con otro proyecto. O un año antes de ese 2015, en 2014, también su trabajo recibió el premio Euskadi de Literatura en Ilustración de Obra Literaria por el cómic Abiak Nidos, publicado en Chalaparta, que lo tengo por acá, con un guión basado a partir de una obra teatral, y con una historia que a mí me ha interesado también, porque por casualidades de estas como que la puse en conexión también con el último álbum penúltimo, creo, de Sergio García, por todo lo que tiene como de cuestiones relacionadas con los refugiados, con los migrantes, ¿no? Hay como una chicha similar en ambos textos, en ambos trabajos, bueno, son más que textos, ¿no? En este caso.
Ilustraciones suyas de Maite también han sido seleccionadas en varias ocasiones para participar en citas de referencia internacional del ámbito de la ilustración, como la Bienal de Ilustración de Bratislava o el Illustrating Life Beijing, en China. Algunos de los trabajos que ha tenido oportunidad de ilustrar pues han sido traducidos también a lenguas como el coreano, el esloveno, el catalán, el portugués, el español o castellano, como queramos convenir, puesto que también buena parte prácticamente de su producción es en euskera, ¿vale? Por parte de Maite, muchísimas gracias y bienvenida. A ti, a vosotros. Y Sergio quizá precisa de menos presentación, por lo que ya os digo de que estamos en Granada y es más conocido, pero os leo también rápidamente y ya damos pie, ¿vale? Si os parece. Sergio García también estudió Bellas Artes en la UGR, donde actualmente imparte clases como profesor titular. Catedrático. Catedrático. Sí, perdón, me pierdo con la jerarquía esta que como catedrático. Obispo cardenal. De cómic, ilustración, también en un máster de dibujo, de cómic, ilustración y creación audiovisual, si no recuerdo mal. Aparte de su labor como dibujante, ilustrador e historietista, ha desarrollado una importante labor en el ámbito teórico de la historieta con trabajos como, por citar solo uno de ellos, como Anatomía de una historieta o también, por ejemplo, Cómo hacer un cómic, del que es coautor junto a Louis Trondheim, autor con quien ha trabajado en más de una ocasión. La más reciente, pues en este estuche con 4 álbumes que se van entrecruzando de manera inesperada y que es también recomendable para niños de todas las edades y niñas. También lo hemos disfrutado mucho en casa. El cruce de camino en el Valle Dorado, que es publicado por Astronave. Cuenta también con una extensa producción de álbumes ilustrados e historietas que se remonta a la década de 1990 y su labor artística recibió numerosos premios y reconocimientos, entre ellos, y por quedarnos solo con uno, por no hacer aquí esta enumeración protocolaria mucho más largo, el Premio Nacional de Ilustración en el año 2022, ¿no? Sí, creo que sí. No me 22, sí, 22. Sí. Es también colaborador habitual en publicaciones tan prestigiosas como el New Yorker o el New York Times, y su obra se ha exhibido en muestras expositivas en ciudades como Nueva York, París, Angoulême, Bruselas, Frankfurt. Así que yo creo que estamos con 2 personas que vamos a disfrutar de la suerte de que saben mucho de lo que hacen, saben lo que se hacen, lo que tienen entre manos y... bienvenido también, Sergio, que aunque gracias. Serás de la Zubia, pero me ha costado mucho llegar, me ha costado mucho llegar. Y Cumbres Verdes, a veces no acordáis que sois de la Zubia. Sí. Nos queremos excesionar en realidad. Vale. Estamos en fase de... Yo lo primero que, como ya os comenté el día sí que preparábamos un poco la charla para ver si lo veíais conveniente. Lo primero que me gustaría que pusiéramos sobre la mesa, por empezar algún eso, es algo que incluso la gente que somos aficionados no lo teníamos claro, no lo tenemos, se nos olvida a veces, ¿no? Y es como acotar el territorio del que estamos hablando, ¿no? De que no es lo mismo dibujo que ilustración y ni mucho menos que cómic, ¿no? Entendiendo como que la ilustración es la traducción a imágenes de un concepto que puede ser una idea abstracta, un acontecimiento, un texto literario de otro tipo, un argumento, ¿no? Y que generalmente está contenido en un texto, en un soporte textual, ¿no? Pero que no hay que confundirla con el dibujo, que a fin de cuentas es un dibujo de una taza no necesariamente transmite ningún concepto, solo es una cosa meramente descriptiva, ¿no? Entonces, como esa cuestión de ilustración no es lo mismo que dibujo, y luego también para el común de los mortales que no somos profesionales, que también aclaréis cómo veis vosotros eso de que, claro, el cómic es un arte secuencial y la ilustración es otra cosa, ¿no? Bueno, depende. Sí. Bueno, aunque en algunos autores estilos y recursos coincidan, ¿no? Y se mezclen, ¿no? Pero imagino que no se aborda lo mismo el trabajo de una novela gráfica que el de un álbum ilustrado.
es que ahí está, claro, el manual ilustrado y una novela gráfica en realidad tienen un recurso muy parecido, muy semejante. Pero bueno, empieza a meter, por favor. No, bueno, sí, es que es tal cual lo has dicho. Y lo que dices, o sea, a la hora de explicar lo que es la ilustración es la parte más importante, la que comentas, que es la de contar o la de narrar, ¿no? Luego el medio no es, a menudo no es tan importante, sino saber hacer llegar el concepto o la idea o el texto o lo que sea. Y hay una, lo leí hace ya muchos años, pero lo repito a menudo porque creo que lo ejemplifica muy bien. Isidro Ferrer decía que ilustrar es contar lo que hay entre líneas. Bueno, cuando estás basándote o cuando tu soporte es un texto. Y creo que lo explica muy bien lo que es la ilustración. Luego el cómic sería, pues eso, un arte secuencial, y a veces eso se juntan las dos cosas, donde puedes ver una ilustración con dentro pues una secuencia o tal. Y luego ya el dibujo es otra cosa que bueno, no tiene nada que ver. Tampoco el hecho de que seas, yo lo veo también con el diseño. Yo, por ejemplo, no sé diseñar y también se asocia, a veces se cree que por ilustrar vas a saber hacer cómic o por ilustrar vas a saber hacer diseño, y no tiene nada que ver. Y bueno, son mundos distintos. A mí, yo me he acercado al cómic, y cuando lo he hecho porque he sido lectora de cómic y me ha interesado mucho, he disfrutado mucho imaginando cómo lo voy a contar y adentrándome en lo secuencial, porque es otro mundo y es muy interesante también porque los recursos narrativos son distintos. Sí, no, efectivamente, todo esto a lo que nos referimos como esta especie de mundo orbital del dibujo que se aplica para hacer ilustración o cómic, ante todo tiene un carácter comunicacional. O sea, para nosotros es mucho más importante la parte comunicativa que la parte estética. Mientras que el dibujo no necesariamente tiene por qué tener un carácter comunicativo, aunque siempre, sobre todo cuando se basa en algo parecido a un realismo, evidentemente tiene esa capacidad de comunicar, pero también de emocionar y de otras muchas cosas que también lo tiene la ilustración y el cómic. Lo que pasa es que para nosotros sí que es muy importante que se nos contrata, porque somos gente a los que se nos contrata para hacer un proyecto, que tenemos que contar algo, contar una historia y tenemos que comunicar. A veces con apoyo textual y otras veces sin apoyo. Una portada de New Yorker, por ejemplo, no lleva nada de texto y todo el peso de la comunicación, digamos, como el emblema señero de cada número se basa en el dibujo que cada ilustrador haga en la portada, por ejemplo. Es verdad que últimamente, en los últimos tiempos, la ilustración y el cómic se ha convertido en un territorio como muy mestizo, muy híbrido, y es muy habitual encontrar a gente que hace ilustración que tiene que ver con el cómic y viceversa. De hecho, desde que Morrison creó Donde viven los monstruos, y con él casi nació el concepto del álbum ilustrado contemporáneo, ya en realidad partía de nuevo de una aplicación de arte secuencial, porque teníamos dobles páginas que tenían un carácter de secuencialidad y en el que el apoyo textual era mínimo, igual que en el cómic, ¿no? Entonces, bueno, digamos que desde esa época, ¿qué año fue? El año 60 por ahí, ¿no? Fue cuando lo hizo Senda. No sí, tiene muchos años. Sí, ya, 50, 60. Desde ese momento ya el gran conjunto del álbum ilustrado en realidad se convierte en un territorio híbrido, igual que el cómic. El cómic tradicional franco-belga pues lo sigue haciendo un grupo de gente, pero en realidad de que se impone la novela gráfica también empiezan a aparecer recursos híbridos, y yo creo que ese territorio de mestizaje, por ejemplo, en el que nosotros nos sentimos cómodos. Y digo nosotros porque cuando yo trabajo con esta señora que es Lola Morán, y en el caso otra de las características fundamentales que tiene nuestra forma de trabajar es que normalmente los ilustradores, los dibujantes de cómics formamos parte de un equipo que suele ser un equipo mayor. Es verdad que trabajamos en casa, a veces de una forma solitaria, pero hay personas que se llaman editores, que son directores de arte, que colaboran muy directamente en la producción. Y en el caso de los dibujantes de cómic, además, he encontrado, y también en el caso de los ilustradores, otra serie de personas que orbitan a nuestro alrededor y que colaboran con nosotros,
como pueden ser los escritores, los guionistas, coloristas, maquetadores, diseñadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y el conjunto de todo eso da como resultado una obra editada, que es otra de las grandes aportaciones que tiene la ilustración del cómic. Lo que nosotros hacemos no lo ve normalmente el lector, sino que sufre una serie de manipulaciones para poder imprimirlo y ejecutarlo de forma seriada. Por eso nosotros hacemos un doble proceso de creación, el proceso en el que nosotros hacemos el dibujo y el proceso en el que nosotros editamos el dibujo. Y muchas veces entre el original y lo que se edita hay pequeñas, grandes diferencias. Y para obtener una obra editada probablemente tenemos varios originales. Eso es otra de las características fundamentales entre el dibujo que se hace para sala y el dibujo que se hace para ser editado en ilustración y en cómic. ¿Hemos contestado correctamente a tu pregunta? Creo que sí, de todas las preguntas son correctas, me parece. O sea que no todos los ilustradores son dibujantes, ni todos los dibujantes son ilustradores, sobre todo desde el momento en bueno, que todos los ilustradores sí son dibujantes. No todos los dibujantes son ilustradores. Bueno, pero hay mucha gente que hace ilustración y tira sobre todo de recursos más de collage o sigue siendo dibujo. Fotografía. Eso sigue siendo dibujo. Desde un punto de vista así como teórico, sí, eso sigue siendo dibujo. No sea trazado por sigue siendo dibujo, sí. Sí, porque hay una manipulación de una imagen previa de cualquier tipo para generar una nueva imagen. Y sí, pues, a ver, si estás trabajando con fotocomposición, pues no será un dibujo, será una fotocomposición, será una fotografía alterada. Pero, por ejemplo, Celsius Pictor, no sé si os suena, él coge normalmente grafismos del siglo XIX, grabados del siglo XIX, que va recortando y seleccionando y monta para hacer un nuevo dibujo, de dibujos preexistentes. Trabaja con el collage, pero con dibujos preexistentes y da como resultado un nuevo dibujo. O sea que es un dibujante. Sí, pero creo que entiendo lo que quieres decir, que con dos manchas, ¿no? Puedes empezar a narrar algo, que esas dos manchas pueden ser un dibujo, pero bueno, se ven unas manchas. O sea. Sí, yo a lo que voy es un poco también a que a mí ojalá, me encantaría dibujar bien, pero incluso si dibujara bien, si no sumo, si con ese dibujo no estoy sumando algo al concepto que es para el que se me ha requerido, eso no se convierte en ilustración, es solo un dibujo. Claro. Sí, sí. ¿No? Eso es lo que voy. Sí. ¿No? Y que aparte en la ilustración caben otra serie de recursos, de técnicas que no es lo que imaginamos los profanos como meramente dibujo. ¿No? Entonces, era también interesante también que anunciado eso, os quería preguntar después, pero bueno, tú ya lo has anticipado, lo de cómo en el cómic, que normalmente empiezas a leer cómic o novela gráfica y te crees que todo lo hace la misma persona, que se inventa la historia. Bueno, en algunos casos ya sabes que no, que la historia se la ha inventado otro y otra persona lo dibuja. Pero crees que el color, que el rotuladito, que el esto, que no sé qué, el montaje, como que eso es toda cosa, bueno, que lo han hecho entre los dos. Y no, lo que hay detrás son equipos y a veces equipos de varias personas y un trabajo que se parece más, salvando las distancias, al de una película que al de un artista en su atelier. Sin salvar las distancias. Un cortometraje que trabaja muy poquitas personas me parece mucho a una producción de un libro, efectivamente. De cómic, ¿no? O de ilustración incluso, ¿no? Pues es algo que quería un poco como que de verdad lo dijerais vosotros para que sonara verdad, no, porque es verdad. Es una realidad que un poco oculta, ¿no? Primera no se sabe. Hay una cosa que a mí personalmente me molesta mucho, por ejemplo, el caso del colorista. Es una persona completamente abandonada, escondida. Gran parte de los dibujantes de cómic, o sea, te puedo decir que el 90% de los dibujantes de cómic no colorean sus cómics. Y sin embargo, el colorista casi nunca aparece en portada ni tiene una repercusión. Nosotros, por ejemplo, hemos luchado porque el colorista aparezca en portada. Y ahora todas las piezas que estamos haciendo para New Yorker, para Washington Post, todas aparecemos como Sergio García y Lola Moral. Porque creo que el color es tan fundamental como la línea o como la concepción del dibujo. Parte narrativa muy importante. Sí. Efectivamente. Y ese trabajo en equipo, yo de hecho recuerdo hace tiempo en un cómic que hicimos para Dargo, en Dargo le propuse hacer una lista de créditos como la de las películas, en la parte interior de la guarda, para que aparecieran toda la gente que había producido el libro. Y ellos se partían de la risa porque les parecía como que le daba como vergüenza. Y sin embargo yo creo que es una cosa de justicia, realmente de justicia. ¿No pensáis quizá que el hecho de que eso no
no se ponga más en valor ese trabajo colectivo tiene que ver también porque es más fácil vender algo de autoría de solo una persona, claro, o de un yo, que de un equipo, de una colectividad. Y hay un problema de ego también, por parte Sí, de bueno, ciertos pero autores también que como quieren. casi de colocar, Sí, es como proyectos a sí. veces decir, pues no, yo quiero que este libro de poemas aparezca así, no necesito, me da igual, no necesito que salga mi nombre. Pero el editor dice, ¿estás loco? ¿Cómo lo voy a vender? Yo necesito aquí que esto lo ha hecho un Sí. Menda porque como que Sí. el mercado piensa en... Como que se en visualice esa en una persona, no en una individualidad, sola ¿no? persona. Y cuando es excepto que sean colectivos que tienen su nombre, de, yo qué sé, Los Booming, el colectivo italiano que escriben a 4 manos, tal cual, cosas así que están muy, ya que funcionan casi como marca, como que necesita siempre una marca de autoría, ¿no? Y ese tipo de cosas que más de equipo, como que no le interesan tanto al mercado porque los ven como menos vendibles, quizás. Sí, el mundo del arte, por ejemplo, es muy difícil firmar a 2 manos, es muy complicado. Sí. No, y es más, o sea, es muy importante tenerlo en consideración porque a menudo cuando estás en un proyecto, el escritor lo que haya hecho luego entra a trabajar el ilustrador o el colorista, puede incidir en el trabajo del otro y a veces es una cosa muy orgánica. Por ejemplo, con los álbumes ilustrados a mí me ha solido pasar que el hecho de que yo haya empezado a trabajar lo ve luego el escritor, cambia algo en el texto porque ve que el dibujo ya lo ha contado, luego viene el editor y ve que, es que esto necesita ahora ser un libro un poco más grande o menos grande, o claro, todo va haciéndose y el trabajo de uno incide en el trabajo del otro y es lo interesante también porque es donde aprendemos y donde compartimos y porque a menudo pasa que igual te llega el texto y el texto también debería ser algo como que pueda cambiar en el proceso, ¿no? O no siempre es necesario, pero luego la parte visual pues hace mucho para que, bueno... Sí, porque hay una interrelación, es verdad. Sí. Claro, al final un producto final, ¿no? Que no es texto e imagen separados, sino que se funden y generan como algo diferente a las dos cosas. Y que se edita. Hay una persona que toma una decisión de por qué este libro es así cuadrado como este y tiene un formato más o menos similar, o por qué decimos que sea una novela gráfica de este tamaño o un libro ya de un tamaño mayor. O sea, son decisiones editoriales y hay una persona... Y narrativas también, porque un libro cuando se abre tiene otro tamaño. De fabricar un leporelo, de hacer un póster o lo que corresponda. ¿No? Hay muchas decisiones editoriales que se toman de una forma colegiada. Yo trabajo a menudo con mi hermano, hemos hecho algún álbum ilustrado y así, y yo me gustan esos álbumes o les tengo cariño porque, bueno, comemos en familia todos y luego a la hora del café se habla de lo que se ha hecho. Si ve que mi ilustración ha ido por cierto lado, él decide cambiar el texto y vamos mutando, en el propio proceso va enriqueciéndose. Eso es. Y eso me resulta muy interesante porque está en constante cambio y siempre es a favor del libro, ¿no? Claro. Siempre tiene que ser a favor del... Claro, que sume al proyecto. Sí, ¿no? Eso es. Sí, eso es muy interesante. Lo que está planteando Maite es fundamental porque es verdad que a veces tienes la posibilidad de trabajar. A mí me pasa igual con Lola. Con Lola, aparte de color, hemos trabajado varios libros en los que ella hacía el guión. Entonces, claro, incluso a veces mi hijo han intervenido también en la historia Odi, por ejemplo. Y entonces es muy bonito porque te conoces, hablamos y vamos cambiando cosas. A veces ni siquiera hay un guión, sino que hay una verbalización de lo que quieres contar y lo haces. Y ocurre, por ejemplo, el caso contrario. Ahora la serie que estamos haciendo de América 250 para el Washington Post, pues yo no tengo ningún contacto con los señores que están escribiendo, porque son dos señores escribiendo cada uno de los textos sobre la independencia de Estados Unidos. Yo no los conozco, me tengo que documentar, saber cómo son, pero no tengo un intercambio con ellos y, bueno, lo que hago es trabajar con el texto, la documentación que me dan, estudiar por nuestra cuenta y sacar la pieza adelante. Pero es verdad que cuando ese hecho de simbiosis casi entre dos personas a la hora de trabajar se produce, pues todo es más rico. Por ejemplo, con Antonio Altarriba o con Lewis Trondheim, cuando hacemos cómic,
aparte de muy buenos profesionales, son muy buenos amigos y hablamos muchísimo. Con Antonio, Lola dice que es mi novia porque hacemos conversaciones de 1 hora y pico por teléfono. Él vive en Gasteiz, sí, eso es. Y hablamos durante un montón de tiempo. Y eso se nota luego en la producción del libro y en cómo se mima el objeto. Y es lo que Maite dice. A veces cuando la página está hecha, él decide cambiar hilos de guión o tomamos la decisión de suprimir parte de la narración. O sea, eso enriquece muchísimo, ese feedback. Lo demás, pues somos profesionales y salimos adelante y lo hacemos siempre bien, pero es verdad que si hay esa posibilidad de intercambio con la otra persona de una forma más directa, eso ayuda mucho. Muy bien, entonces esto ya con lo que yo quería empezar, creo que ha quedado claro. ¿Ha quedado claro? Eso, sí, ¿verdad? Todo el mundo tiene claro que no es lo mismo dibujar que hacer ilustraciones o mucho menos el cómic. Bien, creo que sí. La segunda cuestión, como son solo 5, y algunas igual no las podemos solapar. Me voy a esperar un poquillo más a otra de un melón que hay que romper, pero antes me gustaría un poco más que, ya que hemos empezado con esto y ya podemos saber un poco cuál es la cocina de trabajo de la gente que os dedicáis a la ilustración y al mundo del cómic, que pormenorizar ahí un poquito, es decir, un día para poder mostrar siquiera forma así sucinta cuáles son vuestros métodos y protocolos de trabajo. Así ya, digamos, una vez que estáis con el escritorio, o si el escritorio implica pasear también e ir puliendo una idea, y también si hay algún tipo de estrategia o diferencia cuando afrontáis un texto periodístico o cuando afrontáis un texto, la ilustración de un texto literario o una cuestión ensayística, es decir, o es similar siempre digamos, el ataque que hacéis a la hora de preparar la ilustración. Podéis empezar como quieras. Sí. Bueno, pues en mi caso sí que tengo un protocolo que casi siempre es igual para todo lo que hago. Las mejores ideas suelen venir siempre cuando me ducho y cuando saco a mi perrita a pasear. Con lo cual me debo duchar a menudo porque si no... Y hay que tener perro. Y hay que tener perro, claro. Si no, no funciona el tema. No, es verdad. A mí lo que más me cuesta con la edad es el desarrollo de la idea. O sea, hay como en mi proceso de creación hay como 2 grandes bloques que son definitivos. Uno que me causa un pánico atroz, que es la idea. O sea, que venga la idea y que esa idea llegue en tiempo y forma, porque sobre todo cuando trabajamos para prensa, porque en cómic o en ilustración hay como plazos más dilatados y después jugar, pero en prensa no. O sea, en prensa te mandan una pieza y la tienes que entregar en 10 días, en una semana o en 3 días, ¿no? Pero si no tienes la genial idea en esa semana, pues estás perdido. Entonces, lo primero que a mí me acontece es un ataque de pánico. O sea, cuando siempre es como, no voy a ser capaz de poder hacerlo. Siempre la idea que me viene a la cabeza es no voy a ser capaz de poder hacerlo. ¿Por qué me he metido yo en esto? ¿Por qué me han llamado? Y además lo va a ver muchísima gente. O sea, cuando una pieza la ve la portada del New Yorker, la leen no sé cuántos millones de personas. Dice, joder, la estoy jugando aquí, voy a meter la pata, voy a quedar, el ridículo va a ser espantoso. Cuando de golpe tienes la idea, entra es como una especie de contraestímulo. O sea, pasa de la depresión total a una alteración de sensaciones hiperpositivas, a veces demasiado positivas, diciendo, ¡guau! Esto va a ser genial. Entonces, esa idea, cuando la va a llevar a cabo, ocurre que se suele venir abajo, porque lo que tú imaginas a lo que luego se puede plasmar en la obra final, hay ahí como un trecho bastante grande, ¿no? Entonces, digamos que la primera parte es muy de pensamiento, al menos en mi caso. Yo, por ejemplo, no uso libretas veo que Maite lleva una libreta ahí como de bocetos. Yo hace un montón de años que yo antes consumía toneladas de libretas de Moleskine, ahora ya no la uso. Es todo como muy mental. O sea, lo tengo que tener muy en la cabeza, no dibujo nada, absolutamente nada, hasta que no me pongo con el arte final, digamos. Y de hecho lo hago ya todo directo en arte final. Trabajo con un iPad, dibujo con Procreate desde hace ya, desde el 19, ¿no? Me parece. Empecé en el 14, pero ya el 19 ya prácticamente abandoné. Yo antes trabajaba todo con acuarela, con tinta china, eso ya lo dejé. Y trabajo con Procreate porque tiene una herramienta de ayuda vectorial que me viene genial para hacer lo que necesito hacer. Y mi día a día, pues es una vez que la idea está hecha, pues
no tengo estudio donde dibujar. De hecho, cuando viene alguna televisión o algo, hace un reportaje a casa, enséñanos este estudio. Es que no tengo estudio, yo dibujo en la mesa donde comemos, básicamente. Ahora tengo una mesita de Ikea que es maravillosa, que es chiquitita, que se bascula. Para la espalda es muy buena, Maite, luego te la recomiendo. Le da un pedal y sube y tal. Y dibujo ahí, pues normalmente viendo la televisión. Yo dibujo viendo la televisión, no escuchando radio. A veces música. Y nada, y es un proceso muy lento. Es un dibujo que se va generando de forma paulatina. Una vez que la idea, como digo, está clara, sí que me trazo unas líneas de composición muy primaria y voy prácticamente dibujando en arte final. Y últimamente uso mucho el calco y la autorreferencia o trabajar con grabado. Ahí, digamos, para la gente que no lo sepa, aclarar un poco que cuando habláis de artes finales... sí, el arte final es la obra que es la pieza que tú presentas al editor para ser editada. Pero hasta que llega el arte final hay un montón de dibujos previos que depende del proceso de cada dibujante. Puede ser desde cientos de bocetos en una libreta, un montón de aproximaciones de lápiz con calco en mesa de luz, o puede ser dibujar prácticamente directo ya. En mi caso ya lo hago casi directo todo. Soy muy viejo ya y entonces pues cojo igual un grabado del 18, me lo pongo de base, empiezo a dibujar, lo amplío, lo disminuyo, trazo las líneas que me interesan, lo elimino, pongo otro. El iPad, por eso trabajo en el iPad, porque me permite hacer eso. Si lo tuviera que hacer ahora con método tradicional, tendría que estar con una fotocopiadora ampliando, con la mesa de luz calcando y sería un fastidio. El iPad me permite hacerlo, por eso uso el iPad. O sea, cada dibujante usa la herramienta que le interesa. Y el día a día, pues suele empezar muy temprano por la mañana y suele acabar muy tarde por la noche. Y no tenemos sábado ni domingo, desgraciadamente. Porque no queremos. Por eso somos masocas, somos de carácter masoquista así en general. Así que bueno, así un poco resumiendo en la forma en nuestro día a día. ¿Y en tu caso, Maite? Pues a mí me vienen las ideas justo antes de dormir. ¿El peor momento? No, el mejor. Sí. Sí, entonces pues a menudo estoy ya por dormirme, me viene el flashazo y claro, no ni apunto ni nada, cojo el libro que tengo en la mesilla, lo tiro en mitad de la habitación y al día siguiente sé que ese libro no tendría que estar ahí. Eso es. Y aquí había una idea y tal. Y caminando a veces también. Y tampoco me gusta dibujar hasta que me llega la idea, porque cuando te llega algo a ilustrar, si empiezo yo, en mi caso, a dibujar enseguida, bueno, me sale algo muy pocho y luego me quedo como encadenada a esa idea y no está ahí orbitando y me molesta mucho. Entonces, leo lo que tengo que hacer, lo que sea, y lo mantengo ahí todo el tiempo que pueda. Claro, no hago prensa, o sea, lo poco que he hecho en prensa, pues ni lo recuerdo. Y es más literatura infantil y juvenil, entonces me dan como más plazos. Entonces, todo lo que pueda alargar de lo que sea, pensar o tenerlo, ni siquiera pensar, tenerlo presente, porque es algo súper inconsciente. Parece que no lo estoy pensando, pero lo tengo presente. Y de repente me viene sin saber ni siquiera a veces que estoy pensando en ello. Bueno, una cosa rara. Y ahí es cuando me pongo a dibujar. Dibujo en la mesa porque hago analógico, hago primero bocetos, lo hago en escala 1:1. La opción del ordenador de que ampliar y empequeñecer me va muy mal. Necesito tener escala 1:1 y saber que eso se va a ver así. Y yo ahí ya trabajo. Me facilita mucho visualizar cómo se va a ver. Y luego pues hago gouache, acuarelas, lápiz, tinta, lo que sea, pero esa decisión es, aparte de que el ordenador me va fatal, muy mal a la espalda, o sea, porque me tensiono y como no controlo, no me gusta la herramienta, empiezo a tensionarme y trabajo mejor con la azada que o sea, me duele menos que el ordenador, de verdad,
Entonces, bueno, por una parte eso, noto que se me hace como algo ajeno y no me acabo de habituar, y por otra parte digo, bueno, dentro de lo difícil que es la profesión y a veces precaria que es la profesión o lo que sea, pues me quedo aquí. Pues disfruto de lo que hago y disfruto con el analógico y con las pinturas y con los lápices y tal. Y como me expreso esta es mi mejor manera de expresarme, luego mucha gente me dice que qué locura, que por qué no me paso al ordenador, pero bueno, incluso ya como ya estoy habituada a mis materiales, creo que incluso un gouache a menudo lo podría hacer más rápido que el trabajo en ordenador. ¿Por qué? Sí, porque lo otro se me atasca y luego creo que es muy importante. Vale, esta es la herramienta, este es el ordenador, estas son las posibilidades que me da, pero yo vengo de un lugar o de un estilo o de un lenguaje o el mío o de mi manera de contar, y hay que tenerlo, bueno, conviene, en mi opinión, tenerlo muy presente a la hora de llevarlo al ordenador, porque a veces las posibilidades del ordenador como si te comiesen, ¿no? O hay todo esto, pues voy con todo. No, bueno. O sea... No, yo no, por ejemplo, yo uso un pincel solamente. Eso es, pues no tengo... llevarlo a tu o sea, sí. Utilizar tú la herramienta en vez porque como somos mayores usamos la herramienta nueva, pero de forma analógica. O sea, realmente estamos usando el iPad como si fuera una herramienta, como un lápiz, como un papel. Sí. Bueno, es que creo que sí. De la misma manera, de forma, con un pensamiento analógico. Es que creo que a menudo es conveniente para no dispararte e irte y no reconocerte luego siquiera. Eso. Yo a mis alumnos les digo en la facultad, cuando damos la clase de materiales, hablamos de las plumillas, ¿no? ¿Y qué es mejor, una blanda o una dura? Les suelo contestar con una pregunta. Digo, ¿tú conduces? Pues levantan la mano unos cuantos. Digo, ¿y qué os pasó cuando montaste en un coche por primera vez? Pues que lo notas como algo ajeno, es como que no sabes muy bien lo que hacer y tienes que meter la marcha y tienes que pisar embrague y soltar y no sé qué, y aquello se cala. Y llega un momento en que ya conduce de una forma automática, no tienes que pensar que tienes que embragar y que tienes que meter, sino que lo hace de una forma fluida. Pues el dibujar es eso. Y la interacción que tenemos con la herramienta es eso. Si Maite se siente cómoda con un lápiz o un gouache es porque no tiene que estar tensionada pensando que eso va a salir de tal o cual manera, sino que hay un cierto automatismo a la hora de trabajar que se traduce en la interacción entre el hombre y la máquina. Es el concepto del cyborg. En mi caso, el ProCreate se acaba convirtiendo en eso. Es verdad que yo lo uso como un viejuno. O sea, yo uso la tinta como una tinta china y el lápiz como si fuera un lápiz. Analógico, pero al principio me costaba mucho porque era dibujar sobre un vidrio y era una cosa rara y la respuesta que tenía el lápiz no era la que yo tenía de forma inmediata con la tinta china, con la plumilla. Pero una vez que superé ese estadio, pues como que ahora me viene bien. Pero es eso justamente, es sentirnos cómodos con aquello que usamos. A mí se me cambia el pincel. El otro día se me actualizó Procreate y digo, Dios mío, me quedo sin pincel. Me dio un ataque de pavor, digo, jo, que me quedo sin pincel, que me lo borran y que me ponen otro que no controlo y entonces va a ser un horror. Pero no, lo sigue manteniendo. El pincelito que lo he modificado yo, que lo tengo yo. Es que luego es eso, los nuevos medios y... Claro. Y la rapidez papel, para... Te cambian el papel, imagínate, te quedas sin tu papel y te dan otro papel. La acuarela no bebe igual, o el pincel, claro. Entonces eso, es sentirnos como cómodos y seguros cuando dibujamos. Cuando estamos trabajando el acto de dibujar, no tenemos que pensar que estamos dibujando, porque si no estamos perdidos, no nos sale nada. Si tienes que pensar que se te corre la acuarela porque no controlas o no tienes el control, es cuando estás perdido. Entonces el proceso tiene mucho de eso, de confianza y de autoconfianza. Sí. Luego, fíjate que a mí a menudo me han preguntado si lo que hago está hecho a ordenador, porque hago gouache a veces colores muy planos y pienso, bueno, pues no, es gouache y está todo en un mismo soporte. Luego puedes vender los originales, que eso también es un plus. Sí, pues no lo he hecho nunca, pero así esa posibilidad. ¿Sabes por qué? Porque, claro, como son libros y quizás un libro tiene pues 15 ilustraciones, digo, ¿y si vendo uno y me quedo con 14? Hombre, y luego, ¿qué hago? O sea, yo prefiero tenerlo... La José, que es economista, te la vende perfectamente. A ver. No, es verdad, sí.
es difícil, son como nuestros hijitos, ¿verdad? Sí, si es un cartel o lo que sea, un individual, pero lo otro me da como, jolín, es que se me quedaría cojo y ya, claro, para eso nada. Se te desmanca como la serie, ¿no? Claro. Yo sí tengo una colección completa de algo, no, ¿me vende el tomo este y este? No. ¿Me lleva entera o no? Pues eso, yo que claro, no, lo otro. Eso es un poco eso, sí. Además nos pasa eso un poco en el campo nuestro, como estamos acostumbrados a que nuestra obra sea la obra editada y no el original, es verdad que nos cuesta desprendernos. Yo, por ejemplo, ahora empiezo a trabajar con una galería, me da un cierto no sé qué. Cuando se vende una obra, digo, es que ya no la voy a tener nunca más. Puedo tener una mala reproducción, porque son piezas muy grandes y no se pueden... Y es verdad que tenemos esa cosa como de vínculo con nuestro original, que es algo como Gollum con el anillo, igual. ¿No? Que luego es a veces poco conveniente quedarte con los originales, porque, claro, yo lo que utilizo son gouache, acuarelas, o sea, necesitan unos cuidados, el papel necesita cuidarlo mucho, que esté en un lugar muy seco, claro, eso te da ciertas preocupaciones. Euskadi no es precisamente seco. No. Ahora tengo una chimeneta y un poco también pensando en que se seque el ambiente, ¿no? Eso es, y las ilustraciones están cerca. No, pero no demasiado. No demasiado. Vale, yo creo que ya... Hombre, ya quedó claro que el papel arde, yo creo que sí, hemos llegado a esa conclusión. Yo quería plantear sobre la mesa, pero también tampoco, porque esto es a lo mejor un tema que no vamos a poder extender mucho, pero algo que ya imagino que mucha también de la gente que está aquí está pensando, bueno, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan de esto? La IA, claro, que hablen de la IA. ¿Cómo se presenta el panorama para el gremio que os dedicáis de ilustradores e ilustradoras con el tema, el auge y el desarrollo de eso de todas las herramientas de la inteligencia artificial? Porque tenemos amigos que son traductores y ya están viendo cómo les afecta y siempre pensamos que lo siguiente, donde va a tener su incidencia muy clara, en el mundo de la ilustración. Entonces, yo tiro ahí. Me voy a mirar al reloj también para que no eso, porque también me gustaría, aprovechando que también gente de la Escuela Municipal de Cómics, que han venido con Javi, que le agradezco también que se hayan acercado a todo. No me gustaría que esto nos colapsara ya el resto de la charla, porque también me gustaría que tuvierais también unas palabras como para la gente que se inicia, que está empezando, ya sabéis, tipo consejo o así. Pero, ¿cómo veis esto de la IA? No sé. A mí me preocupa, no quiero ser muy negativa ni nada, pero sí que me causa preocupación. Recuerdo aquel momento en el que decían los libros se van a convertir en PDFs y todo se va a vender online y tú te vas a descargar el libro y ya el trabajo, el libro, el papel, la ilustración va a perder. Eso hubo como cierto miedo y no sucedió. O sea, el libro se sigue valorando mucho. Pero esto es distinto, no lo veo tanto así. El gran problema que tiene la inteligencia artificial es que no sabe dibujar. O sea, lo que hace es generar, eso nos lo explicó muy bien Álvaro Pons en una conferencia que dio, porque él es profesor de óptica, aparte de uno de los mejores críticos de cómics de este país, y lo hace por aproximación. Él empieza a coger un montón de elementos y los va generando, y es que matemáticas es muy malo, creo el máximo común denominador, el mínimo común múltiplo, no me acuerdo, uno de los dos. O sea, coge un montón de elementos y te saca un solo elemento a partir del conjunto de los elementos, pero en realidad no sabe lo que hace. No sabe lo que es una línea, ni la coincidencia de una línea, ni cuando hay una tangencia y la belleza que tiene la tangencia. Eso no lo conoce, no sabe dibujar. Y entonces a mí me da mucha esperanza. Es verdad que en el fotorrealismo, pues sí, lo hace de forma muy rápida y ahí probablemente los fotógrafos, por ejemplo, van a tener que lidiar con el concepto de realidad y no de realidad en prensa y tal, pero los que hacemos como nosotros, la creación de mundos muy particulares, a la IA le va a costar muchísimo, porque no tiene la capacidad de autorreferenciarse todo el tiempo. O sea, nuestra producción es tan exigua, es tan pequeñita, que no nos puede copiar. Le cuesta muchísimo copiar al ser humano que es particular. O sea, puede copiar la generalidad, pero no la particularidad. A mí me ofrecieron de una empresa de San Francisco que, pues eso fue hace un año o dos, ¿no? Me parece.
cuando la IA empezó con el tema del robo y de robar derechos, dijeron, bueno, queremos trabajar legalmente con los artistas. Entonces te ofrecemos que nuestra IA genere imágenes tuyas y que la gente que quiera usar y hacer un dibujo de Maite Urruchaga o de Sergio García reciba una compensación económica. Y me mandaron unos ejemplos. Yo lo contesté, luego me volvieron a escribir, les dije que no me interesaba nada, pero ellos, como en privado, como en un sistema acotado, habían hecho ya unos ejemplos usando mi dibujo. Y era una cosa terrible, o sea, no había por dónde cogerlo, no tiene ningún sentido, es una cosa absurda y completamente ridícula. Con la fotografía, pues claro, tiene miles de millones de referencias, entonces le cuesta cada vez menos aproximarse. Pero creo que la particularidad nunca la va a alcanzar. Probablemente, y ayer lo decía José Luis Munuera en otra charla, que es que ahora Granada está muy activa con las charlas y eso está bien, él comentaba que probablemente las nuevas generaciones pues la van a usar bien y seguramente le darán otro uso. Y yo me lo imagino en el futuro, y quiero pensar que puede ser así, una herramienta que realmente trabaje contigo, un poco como R2D2 y C3PO de la Guerra de la Galaxia, que son como tu asistente personal y que todo el tiempo va a autogenerar imágenes contigo y un diálogo personal con el artista, y creo que eso puede funcionar. Y va a ser así seguramente. Yo, fíjate, es un campo en el que me imagino muy bien este tipo de interacción hombre-máquina, es en el de los artistas conceptuales. O los artistas como Jeff Koons, por ejemplo, que en realidad lo que hacen es conceptualizar la obra y tiene un artesano que se la elabora. Pues ahí la IA seguramente formará parte de esa especie de binomio, de híbrido entre hombre y máquina, y funcionará bien, pero creo que la particularidad no va a llegar a hacer gran cosa, fíjate lo que te digo. Pero aún así, haciendo eso, ¿de dónde va a beber, no? ¿De dónde va a beber? Hombre, esto se tiene que legislar de alguna manera, y cuando se legisle, mi hijo estaba en un grupo de investigación en inteligencia artificial como ilustrador, y lo han cogido como un tipo que no hace lo que hace la IA, ¿no? Yo creo que el ideal en el futuro será la IA que trabaja, como te digo, con un artista, que tú lo coges como si fuera un niño pequeñito, la IA, y lo vas formando, lo vas educando con tu concepto de dibujo. A la IA le explicas cómo dibujas, por qué lo haces, en qué te basas, qué referencias has tenido. Eso lo hacemos todo de una forma natural. A veces los clásicos, otras veces los contemporáneos. Y de esa manera yo creo que se podrá hacer. Y se debe legislar, es que no nos queda otra. Porque lo demás es convertir, como tú dices, en lo que ya hay, que es una especie de cosa completamente anodina, plana, sin sentido, generalista, que no aporta nada. Cosas que llegan aquí al mercado nacional, en verdad, son autores españoles, pero que han tenido primeras ediciones, bueno, en Francia, o que ni siquiera nunca llegan aquí, ¿no? Entonces, que nos podáis contar un poco eso, por qué pasa, o eso está cambiando porque ya hay como más músculo editorial o más voluntad de apuesta por parte de editoriales de acá, o no sé. Él sabe mejor de este tema. Yo lo que más trabajo es en Euskal Herria. Allí se traduce mucho. También ha pasado con el cómic. Muchos autores han vuelto después. Y bueno, creo que, no lo sé, yo creo que es una cuestión de apuesta por los autores que tengas, ¿no? Cerca también, y por parte de las editoriales. Y bueno, yo ahora casi que todo lo que hago tipo álbum nunca son encargos, son como necesidades que salen, porque el álbum es difícil de publicar. Bueno, diría yo, no lo sé, hay, igual en el Estado español no tanto, quizás sí en Euskal Herria, quizás está cambiando, es que no lo sé muy bien. Yo cuando hago álbumes son porque lo quiero hacer y que es un mundo narrativo que me encanta y quiero experimentar ahí. Y luego pues o los presento a editoriales, pero ya el trabajo está hecho y quizás ya no, pues bueno, no sé si les facilito el trabajo o lo presento a algún concurso, o intento moverme así porque es el mundo que me interesa. Los últimos encargos que he hecho pues igual han sido portadas para agendas, o
algún libro, pero tipo de una autora, pues alguna antología, ¿no? Por otros caminos, no tanto de editoriales, la verdad. Esto en los últimos meses. No sé, quizás él sabe mejor. No, lo que ocurre es que es verdad que aquí en España se paga muy mal, en general. Entonces la gente se tiene que ir fuera. Nosotros creo que desde el principio nos fuimos fuera, hicimos un libro aquí y ya empezamos a trabajar para el mercado francés, porque es que lo que aquí te pagan una página, no sé, 80 euros, en Francia te pagan 350 y como tienes que pagar una hipoteca y tienes que vivir, pues te vas allí. Y eso ocurre básicamente de nuevo porque hay una ósmosis entre lo que se edita y lo que se lee. Y entonces, si no se compran libros, pues entonces no te pagan. Y en Francia resulta que la gente compra mucho cómic y compra mucho álbum ilustrado, por ejemplo. O en Estados Unidos, no os podéis imaginar la cantidad de libros que se producen, más allá de los cómics de superhéroes. Los álbumes ilustrados están cuidadísimos en la escuela, se compra muchísimo libro físico y por lo tanto, como venden mucho, te pueden pagar muy bien. Tiene una difusión enorme y luego es verdad que en los últimos años se está mimando por parte de profesionales como José Antonio Barrenuevo, que andaba por ahí. ¿Sigue por ahí? Ah, no, se ha ido. Bueno, estaba por ahí. Hay muchos medios que están cuidando el mercado del cómic y de la ilustración, pero es que hasta hace poco eso no ocurría. Y sin embargo, tú vas a Francia, por ejemplo, y no os podéis imaginar la repercusión mediática que tiene cualquier tipo de producción que hay. Entonces, es normal. O sea, esto al final es un mercado, quiero decir. Yo estoy bastante en contra, en principio, de la subvención, porque eso hace que el propio mercado vaya cayendo en sí mismo. Quiero decir, está bien subvencionar al principio para levantarlo, pero si no cae. Y esa es la explicación de por qué todos nos vamos fuera a trabajar. De hecho, en el 90% de nuestra producción es para afuera. Nosotros trabajamos para Estados Unidos y para Francia. Y para el mercado franco-belga, Francia y Bélgica. Pues porque te pagan muchísimo más. Y sobre todo, está feo decirlo, pero se te dignifica más como artista. O sea, nosotros en Francia, en los años 90 y principios de los 2000, éramos alguien. Y aquí en España no nos conocía nadie. Es una cosa así alucinante. Eso de que no serás profeta en tu tierra, pues a veces ocurre, sí. Y quizás, yo creo que aquí se publican muchos libros. Pero en Francia también, ¿eh? Sí, claro, pero luego no se hacen, no sé si se hacen las presentaciones necesarias, si se trabaja el libro, la promoción bien. Ese es el problema. Eso se pierden los libros en nada, en un tiempo mínimo. Y bueno, si se va a los escaparates, durará días. Entonces, claro, ahí es que, no sé, quizás producir menos y cuidar más de moverlo, de enseñar, incluso de hacer trabajo de llevarlo, los derechos fuera y ser tú el que lo vende fuera, ¿no? Ese trabajo, no lo sé. Quizás los números deberían cambiar. Igual, pero claro, yo no tengo ni idea, pero de cómo funciona bien o por qué funciona así, pero para el autor, desde luego, sería más conveniente que se publicara menos y que se cuidara más el producto, sí. Yo creo. Lo que pasa es que, ¿sabes? Me da la impresión que los editores, cuando he hablado con ellos, digo, ¿cuál es vuestra percepción de que un libro va a funcionar? Entonces, claro, ellos tienen autores que saben que cuando sacan un libro va a funcionar. Pero por lo demás, te aseguro que van completamente a ciegas. Entonces, como van a ciegas y en realidad no tienen gran idea de lo que va a funcionar y lo que no, una de las tácticas desde el año 80 en adelante es saturar el mercado. Entonces, si tú saturas el mercado, llega un momento que algo va a funcionar. Y ese algo que va a funcionar es el que te salva el resto de la producción. Pero lo que hace es perjudicar al conjunto de los autores, que no pueden percibir el suficiente dinero para poder vivir de esto, ¿no? Claro. Y casi todos trabajan al final como diseñadores, profesores, para poder vivir. Porque vivir, por ejemplo, de la ilustración infantil, yo creo que es una quimera hoy en día. Vivir solamente de eso es una quimera. Del cómic, pues sí, si lo hace en Francia, sí, porque si tú consigues una serie, por ejemplo, en Francia, es casi como un funcionariado. Yo con hacer 1,5 libros al año, tiene un sueldo más que digno, porque pagan muy bien. En prensa, pues depende.
Si trabajas para medios americanos, pagan muy bien. Si trabajas para medios españoles, es que es ridículo. Es que entre una portada en el Grupo Correo y una portada del New Yorker, no voy a decir cifras, pero la diferencia es por 1000 casi lo que te pagan, por 1000. El precio del mismo dibujo en un medio u otro. Entonces, pues... Pensáis entonces que quizá buena parte de todo esto que estáis poniendo sobre la mesa para el caso español es porque parte de la opinión pública y muchos agentes culturales aquí en nuestro país ven el mundo de la ilustración y todo esto como, bueno, pues como hacer dibujitos, ¿no? Como que todavía pertenece de alguna forma inconsciente al mundo de lo que podríamos llamar la baja cultura, como que no se ha dignificado al nivel de otras disciplinas. Es que es un problema de lectores. Ya, eso el digo, problema de lectores, pública, o sea, pero quizá también por una cierta ausencia que hay como de una atención crítica al trabajo de la ilustración. Es decir, desgraciadamente, pues se llenan a gente de gente disfrazada de personajes. En Francia eso no lo ve. En Francia son lectores que van a hablar con su autor y que hacen colas enormes y que todos tienen el libro y que se lo han leído y cuando está filmando te lo comentan. Y claro, es un problema de lectores. O sea, y los agentes culturales son básicamente intermediarios entre los creadores y los lectores. Si no hay lectores que compren un producto, el producto no funciona. Así que es así de básico. Entonces, España lo que tiene es ese problema, que no tenemos lectores que lean la suficiente ilustración infantil, que ese es otro problema. Llamarle a la ilustración infantil es un problema. Habría que desterrar de una vez por todas ese nombre y llamarle álbum ilustrado, porque desde hace ya muchísimo tiempo los álbumes ilustrados ya no se hacen solamente para niños, sino también para adultos. Entonces, ese tipo de mentalidad hay que cambiarla y hasta que no lo comprendamos, pues... Y es extraño porque creo que los niños y niñas tienen una capacidad brutal de leer imágenes. O sea, antes de aprender a leer, ya están cogiendo libros y ya están haciendo el ejercicio de leerlos o con la ayuda de alguien o a menudo solos cogerse un libro en casa y hacer el ejercicio de leer. Y todo eso que se hace intuitivamente y se va aprendiendo y mejorando, de repente, se diluye, se desaparece y ya no, de repente se olvida esa capacidad. Es sorprendente. A veces me ha sucedido que he tenido que justificar mi trabajo, ¿no? Entregar algo y que me digan, ¿y esto por qué? Es que aquí tengo duda, este color. Y como todo está pensado y está hiperjustificado en tu cabeza, lo explicas, esto es por esto, tal, y de repente ves que cambian las caras y dicen, ay, ahora es que lo veo. Y es una capacidad que de niños creo que se porque tiene. Hay que educar a los adultos. Hay que educar en la lectura de la imagen, es lo que antes estaba intentando contar. Hay que educar y que sepan comprender que una imagen compleja en realidad no es tan compleja como parece. Y muchas veces vemos de cánones y de códigos ya preestablecidos de hace muchísimos siglos, por gente en el románico, o por los egipcios, o por mil cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que falta, muchísima educación visual, que cada vez hay menos, por cierto, en la enseñanza. Quien mejor ha leído un álbum ilustrado mío ha sido mi sobrina con 10 años. Porque muchos lectores te dicen, ¡ay, qué bonito! ¿Y qué es? ¿Acuarela? Bueno, no quiero ser faltosa, o sea, bueno, sucede, ¿no? Qué bonito y que está bien, o sea, vale, pero... Y ver que ella coge el libro y te diga, aquí no se ven los ojos porque es como que no están reconociendo al gato y tal, y dejarme, lo estás pillando todo. Cuando pasamos y es quizá porque... a decodificar textos, digamos, textuales con letras, en verdad todavía no, como que... Como si quitaras el espacio... La capacidad de seguir creciendo en pero presumo que en la novela pasa algo parecido. Igual, llega un momento que la gente ya prácticamente es que no sabe leer un libro. Y hay como que reeducar de nuevo en aprender a leer. Y es duro decirlo, pero... Ahora, como lo planteaba Maite, lo veo muchísimo de forma mucho más sangrante, ¿no? De que es verdad, de que parece que sí, bueno, de cuando era el niño, eso sí, pues sí es muy importante, lo de los dibujos, tal cual, y eso. Pero luego ya no.
luego ya lo importante es que sepas leer, que sepas escribir, pero no que continúe en paralelo tu capacidad. Y fíjate que creo que es cuestión de dedicarle 10 minutos, que no, o sea, que conectas, puedes llegar a conectar con ese lenguaje y empezar a leerlo, pero hay que dedicarle tiempo y es quizás lo que nos cuesta a todos. Por ya así terminar, si os parece bien, podéis así lanzar unos consejos que nos lo apliquemos todo el mundo, tanto para la gente que no sabemos dibujar y nos gustaría, como en mi caso. Bueno, mira, diría que eso... Para la que sí sabe dibujar y lo vive con pasión y está... Diría que para narrar no es... Lo más importante no es saber dibujar. Efectivamente. O sea, si te interesa la ilustración, no tienes que ser un virtuoso del dibujo. Podrás contar con tus recursos y podrás contar maravillosamente, quizás mejor que nadie, si encuentras los recursos para hacerlo. Lo importante es contar. ¿Y si sí sabes dibujar? También. No caer en el vicio de dibujar por dibujar tampoco y dejarle parte a la narración, no solo dedicarse a hacer algo preciosista. Claro, mira, yo me ha pasado en clase muchas veces que cuando empieza en tercero y cuarto empiezan los trabajos fin de grado, entonces muchos alumnos vienen porque quieren que le dirija el trabajo fin de grado, porque yo dibujo proyectos de ilustración y de cómic. Y entonces me suelen venir con el portfolio y como dibujo a veces como muy espectacular y tal, digo, muy bien, ¿qué quieres contar? Y se quedan parados. Es que no saben qué quieren contar. Si no sabes qué quieres contar, pues da igual que dibujes muy bien. Dedícate a otra cosa. Haz dibujo con un carácter estético, con un carácter de cualquier otro tipo. Pero en nuestro oficio, nosotros nos formamos y usamos el dibujo como vehículo para contar historias. Y como muy bien ha dicho Maite, no hay que ser es que ser un buen o mal dibujante también es una cosa muy relativa. Claro. Es decir, ¿qué es un buen dibujo? Sí. ¿Un dibujo qué es? ¿Un dibujo hiperrealista? Para mí, normalmente, en el 90% de los casos, un dibujo hiperrealista es un muy mal dibujo. Un dibujo es otra cosa. Es que tenga la capacidad de, con muy pocos elementos o con muchos elementos, depende, conseguir el objetivo que te has planteado y que sea de una forma eficaz y que además, si estéticamente puede aportar algo, ya entonces ya tiramos cohetes y tocamos la zambomba y lo que haga falta. Pero es ese equilibrio tan delicado entre lo comunicacional y lo estético y sobre todo la intención de querer contar algo la que hace que esto funcione. O sea, no sé, yo de pequeñito no era el mejor dibujante, de verdad, en clase siempre había gente que dibujaba mejor que yo, pero sin duda yo creo que era el que más interés tenía en contar cosas usando el dibujo. Eso sí lo puedo asegurar. Y con los años pues lo vas depurando, vas creando tu propio lenguaje. Lo que llamamos estilo en nuestro lenguaje es como nosotros hablamos. Ahora estamos hablando de cara al público y usamos un dibujo, o sea, intentamos que nuestro lenguaje sea adecuado a un coloquio, pero no es el mismo lenguaje que usamos en un bar o con nuestros hijos. Esos niveles distintos de lenguaje verbal se aplican de la misma manera al dibujo. No es lo mismo un dibujo de pensamiento que uno hace, que garabatea cuando está hablando por teléfono, al dibujo que tú haces para comunicar, para contar algo. Entonces, ese afán por desarrollar un dibujo para contar algo es determinante para que seamos o no ilustradores. ¿Y cómo te recuerdas tú de esta gala dibujando? Sergio ha hecho así, que no era el mejor dibujante, pero que la pasión por contar, por comunicar algo, yo también porque puede ser ilustrativo, ¿no? Porque imagino que eso es algo que no se te despierta a los 30 años, ¿no? Imagino que viene... Yo de pequeñito, muy pequeñito, dibujaba así. Yo creo que en parte vestibulaba... Bueno, a mí me decían que dibujaba bien y eso como que me daba como, algo en lo que me arreglo o lo que sea. Y eso quizás tuvo cierta influencia. Pero bueno, haciendo láminas, copiando láminas, nada así que yo hiciese ilustración para nada así espectacular, pero... Y luego yo creo que
lo que me llevó luego a seguir con el interés y tal fue que no dejé de dibujar. Esa es la clave, no dejar de dibujar. Simplemente porque no... A ver, yo ahora veo cosas que hacía y bueno, a ver, quizás eran efectistas, pero nada interesante. Yo en Bellas Artes no hice nada interesante, o sea, nada. Bueno, a mí, bueno, en fin. Pero me aprendí mucho, aprendí mucho y estuvo bien, pero porque supe que después que lo que quería hacer era hacer ilustración. La clave es, yo creo que es, no dejé de dibujar y era de las que hacía pues garabatos en los libros y bueno, ahí me encontraba yo bien, se convirtió en un refugio y ya tiras, por ahí ya tiras. Y en Bellas Artes creía que ni siquiera sabía que quería hacer ilustración. Hacía unas pinturas que se acercaban al dibujo y unos dibujos que se acercaban, me movía ahí, hacía unas cosas muy raras. Porque yo me di cuenta terminando Bellas Artes que quería, bueno, que lo que me gustaba era la ilustración. Y luego, aún después, tuve que aprender mucho. Sí. Un trabajo constante, ¿no? Y sobre todo, creo que por reunir, como que lo que plantea es que la disciplina, ¿no? Ese saber hacer, ese arte, llamémoslo así, tiene que ser algo que vaya siempre de la mano de una investigación personal y de un acto no solo de ornamental, sino de enunciación, ¿no? De igual que a una novela o a un cuadro pictórico o a alguna otra disciplina, les reconocemos que tienen algo que decir, ¿no? Se les reconoce eso. Dotar de esa capacidad también a la ilustración, ¿no? Sacarla de ese... Yo lo que sí tengo claro como profesional es que pretendo, a veces lo consigo y a veces no, que cada pieza que hago tenga algo que decir y que sea distinta y que avance un poco más en lo que yo quiero contar. O sea, y detesto repetirme. O sea, cuando hay un modelo que funciona, repetirlo, en mi caso, hay gente que le funciona, tiene su recurso y luego, por ejemplo, en humor gráfico eso se usa muchísimo, repetir un recurso todo el tiempo. Eso yo no lo soporto, no lo puedo soportar, me pone muy nervioso, tengo que estar siempre innovando. Y esa capacidad de innovación, en mi caso, es la que te hace avanzar. Y sobre todo, como dicen los franceses, es la que te da envie de continuer, es la que te da la fuerza para seguir queriendo hacerlo. Porque si no me aburriría muchísimo, ¿no? Y hacer el mismo dibujo todo el tiempo me aburriría mucho. Y entonces intentar cambiar en cada proyecto, hacer una cosa distinta, intentar comprender qué quiere el cliente o yo mismo cuando el proyecto es personal y ver cómo avanzar para que aquello, y si hay alumnos aquí de la escuela de cómic, eso es lo que realmente va a marcar la diferencia con respecto al resto de profesionales. En general ya hay una estandarización en ilustración, en álbum ilustrado, en prensa, en cómic, hay como una estandarización global y lo que tenéis que huir, si es posible, como de la peste de eso. Intentar crear una forma de trabajo lo más personal posible, que sea un vínculo cómodo para poder trabajar naturalmente, o sea, que yo me sienta cómodo, pues yo tengo que estar innovando y no me siento cómodo con lo que hago, es un horror. Pero dentro de esa forma natural de que tu dibujo evolucione, que se convierta en ese carácter original que la IA jamás va a poder copiar. Porque evoluciona todo el tiempo, porque no nos quedamos estancados. Cuando la IA ha llegado, tú ya estás 4 pasos más allá, ¿comprendéis? Y eso es lo que te hace ser un profesional de este campo. Pues bueno. Sí, ¿alguna pregunta de ellos, quizás? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna duda, insulto o consideración? Insultos no, por favor, que somos sensibles. Sí, claro. No. Para publicar en Francia o en Estados Unidos, ¿qué recomendáis? Simplemente mandar un correo en inglés o en francés y Angoulême si hace falta y estar allí con los editores. Pregunta complicada. Verás, mira, te pongo como diferentes ejemplos. En prensa, por ejemplo, te llaman ellos. Es muy difícil que tú llegues a una dirección de arte y que digas, mira, soy vestir y lo hago. Normalmente ellos están todo el día ojeando en redes, es como funciona ahora, y te van llamando. Los directores de arte pues cogen ahora, por ejemplo, Hugo Chiquiristay, no sé si lo conocéis,
Acaba de sacar su primera pieza en New York, en un interior, pero acaba de sacar su... Y seguro que lo han llamado. El segundo camino es la agencia. Es decir, hacerte un buen book, hablar con una agencia de representación y entonces son ellos los que se encargan de gestionarte el trabajo. Ellos hablan con la editorial y la editorial pues deriva en la agencia buscando ilustradores. Se llevan entre un 20, un 30 o un 40% dependiendo de la agencia, pero funciona así. Pero a cambio tienen muchísimo trabajo. En prensa eso es fundamental, porque en prensa funciona mucho el menudeo. O sea, de que haga una pieza para The Economist, otra para el Daily Mail, otra para el Washington Post, y así funciona, ¿vale? Eso en prensa. En cómic es fundamental hoy en día el proyecto personal. Eso de llegar con una carpeta de dibujo y esperar a que el editor te dé trabajo, olvídalo. Ellos tienen tantísima saturación de autores que llegan todo el tiempo que lo que quieren es un proyecto personal que funcione muy bien. En ese equilibrio tan interesante de que la historia sea muy buena y que el dibujo funcione bien con esa historia. Los festivales aquí en Granada vienen editores también de fuera y tienen su... Claro, hay siempre... personales, o sea, tú pides cita y claro. te ven tu trabajo. De hecho, en Barcelona, en Angulema, hay pero es lo que dice Sergio, si llegas con 40 dibujos, de uno cuando tenías 15 años y otro cuando tienes 24... Estás perdido. No, el editor no quiere eso, no quiere ver vacilaciones ni quiere ver evoluciones, quiere ver qué hace ahora, qué puede esperar de ti. Y un proyecto concreto. Y si dices, no me voy a hacer un álbum de 40 páginas, pero me voy a hacer 4 páginas enteras para que veas cómo desarrollo el fondo, paisaje o primeros planos. Sí, normalmente entre 8 o 10 páginas en arte final y un buen resumen, siempre un buen resumen, que sea muy concreto y que explique muy claramente qué historia quieres contar. Y con eso ya funciona. Y en el álbum infantil pues algo parecido. También, que no os penséis que... O sea, ellos quieren encontrar. Quiere ganar dinero, quiere cosas nuevas, o sea, vosotros solo tenéis que vender también. Y que vea que soy distinto. Porque, digo, policíaco hay 50.000, ciencia ficción hay 50.000, historia autobiográfica, Dios mío, ya, por Dios misericordioso, qué peñazo, ¿no? Pero dentro del autobiográfico es que puedes contar. O sea, tu historia es interesante, ¿por qué? Porque no todo el mundo es Marian Satrapi o yo qué sé, o Paco Roca en España, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que ver qué punto de originalidad te va a definir a ti con respecto a los demás para que sea interesante en el mercado. También se dice que es conveniente personalizar cuando te diriges a un editor, que no parezca que estás mandando una carta modelo. Pues se lo puedes enviar a esa persona o a cualquier otra. Catálogo de la exactamente. Eso es. Esa es como la otra parte, sí. Sí, y no mandar a todas las editoriales, sino tú también elegir con qué editoriales crees que vas a poder encajar y ya ir atinando, ¿no? El buen dibujante también tiene que ser un buen lector. Claro. Tiene que conocer el mercado, tiene que... Eso es fundamental. Un poco de todo, tiene que... Porque hay editoriales especificadas en cada cosa. ¿Y dónde va a estar? ¿Dónde cree que va a gustar su trabajo y dónde cree que va a estar cómodo también? Porque luego vas a trabajar, ¿no? Y durante mucho tiempo en un proyecto. Eso claro. Es. Con la guía es complicado porque en el siglo XX nosotros hemos tenido la revolución de la imagen, de llegar a la imagen, a través de museos, de viajes, de impresión de libros, de sellos. Hemos tenido una revolución en vuestra mente de lo que para el siglo XIX y anterior era ausencia total de lo que existía en el mundo, de imagen. Entonces, podría ser comparable esa revolución de conocimiento del banco del siglo XX con respecto a lo que ahora los paradigmas de la inteligencia artificial está haciendo de una forma maquinaria. Vosotros habéis trabajado como máquinas, viendo imágenes constantes, ya te digo, en museos, en cómic, en ilustraciones, en enciclopedias, todo un compendio de imágenes que antes no existían. Antes era el vacío.
dinastías que, digamos... Bueno, ahí discrepo, pero sí. Relativo, pero el viaje, todo eso ha cambiado nuestra percepción. Mira, yo creo que una de las preguntas porque he reflexionado mucho sobre la IA, he intentado pensar y ponerme en situación, y una de las situaciones que me planteo es una situación ideal en la que yo realmente puedo trabajar con una inteligencia artificial, ¿no? Y claro, si yo trabajo con inteligencia artificial, ¿por qué circunscribirme a... Perdón, hago un paréntesis. Moebius, no sé si sabes quién es, decía que el cómic era como un edificio enorme que tenía un montón de ventanas y de vez en cuando tú abrías una pequeñita para que la gente se asomara y viera lo que había dentro, ¿no? Y esa es la viñeta o un cuadro o lo que fuere. Entonces, si yo soy capaz de alguna vez, de una forma ideal, trabajar, imagínate, con una IA que comprenda, que asimile mi universo, mi lenguaje, ¿por qué me voy a circunscribir a montar una ventanita? ¿Por qué no muestro todo el edificio? ¿Y por qué todo el edificio? ¿Por qué no todo el planeta? ¿Y por qué no por el planeta? ¿Por qué no todo el universo? Yo lo que veo es que la IA, si prospera, probablemente va a generar de forma exponencial la creación. Y te pongo un ejemplo. Tú ahora tienes, imagino que alguna plataforma seguramente, ya casi todo el mundo tiene una plataforma de pago para ver películas o no lo sé. ¿Vale? Y dentro de esa plataforma tiene una enorme cantidad de ofertas, pero incluso así, o teniendo varias plataformas, tú llegas y dices, me apetece ver esto. Seguramente la IA te va a permitir ver la película que quieras ver, o ver el cuadro que quieres ver, y la forma en que vamos a interaccionar con las imágenes muy probablemente sea diferente a como es ahora. Yo no me refiero a la IA actual, me refiero a la revolución que hemos tenido nosotros, sí, visual. Pero, y la que va a venir, te lo aseguro. Soy consciente de ese material tan inmenso que nos ha llegado a través de la visión o del tacto o del paladar, esa inmensidad de información que hemos tenido en el siglo XX como una revolución. En vosotros, ¿sois conscientes? Sí, claro. Sí, es lo que contaba antes Maite. Muchas veces tu obra en el escaparate de una librería es que no dura nada, porque la hiperproducción de imágenes es tan alta que está un sálvese quien pueda. O sea, a veces sobreviven 4 y el resto son libros que van cayendo, van muriendo y ya en prensa ni te cuento. O sea, son imágenes que se consumen hoy y mañana ya no existen. O sea, son imágenes que se van perdiendo. Y hay necesidad de generar todo el tiempo información. Yo lo hablo con mis directores de arte que trabajan en opinión, por ejemplo, ¿no? El director de opinión del Washington Post, pues yo pensaba que era de Cádiz, pero creo que es de La Coruña. Y él me dice, tenía yo una pieza de Trump, por ejemplo, que quería colocar y dice, Sergio, es que no sé. O sea, ahora mismo Trump usa eso como estrategia, hipergenera una cantidad de información tal que a los medios no le da tiempo a asimilarla de una forma más o menos crítica, ¿comprendes? Porque lo que quiere es eso, es una especie de papilla informativa y ellos, para poder seguir el ritmo de esa generación de información que genera la administración norteamericana en este momento, no son capaces de poder contratar con un ilustrador porque no le da tiempo a generar una imagen. Entonces hacen uso de bancos de fotografías todo el tiempo. Quiero decirte con eso que estamos hipersaturando al mercado de información. Mis hijos, por ejemplo, y ya los que vienen detrás ya ni te cuento, están todo el día consumiendo imágenes. TikTok tiene, o el éxito de TikTok básicamente se basa en eso. Yo no tengo TikTok, soy muy jarraco, tengo Instagram y a veces me saturo con Instagram. Empiezo a ver el mundo de Instagram para abajo y cuando llevo 30 segundos ya no puedo más. Y digo, es que no puedo seguir viendo cosas. Y sin embargo la gente pasa horas y horas rastreando aquello, ¿no? Y claro, pues es raro, la verdad que es raro. Lo que pasa es que yo creo que lo que, no sé si yo te he entendido hoy, creo que siento que somos muy afortunados porque alguien del siglo XIX no tenía esa información porque no viajaba, porque no tenía, pero nosotros pero es que no la podemos digerir. Como productores de imágenes hemos consumido una enorme cantidad, sí. O sea, hemos tenido a nuestra disposición enciclopedias, tele, cine... Ya. Pero mira, el otro día hemos estado ahora de viaje, lo leí yo, y nosotros vamos mucho a museos, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a un museo nacional de donde sea. Y la experiencia es siempre la misma. O sea, en realidad deberíamos poder pararnos en todos y cada uno de los cuadros que hay en ese museo, porque si están ahí es porque son obras de arte fundamentales de la historia de la humanidad. Y sin embargo, llega un momento en que empiezas a andar como un fantasma por la sala
y vas obviando información que seguramente es maravillosa, pero hay tal cantidad, pues el símil es exactamente igual. O sea, nosotros recorremos la vida hoy en día como si estuviéramos en un museo en el que hay un montón de imágenes y no podemos verlas todas. Librería, compra un libro y te claro, ese libro al final, claro, al final vamos a ver al Bosco o vamos a ver a Van der Weyden, que es lo que nos interesa, y los pobrecitos que hay alrededor pues pasan desapercibidos. Claro. Y esa es la dura lucha de la imagen hoy en día, me parece. Porque ser Van der Weyden o el Bosco, pues no todo el mundo puede ser, desgraciadamente. Tampoco en su época, ¿eh? Mira, Vermeer, por ejemplo, nadie le hacía ni puto caso. Luego el 19 era el gran pintor del siglo XX. Bueno, yo puedo, en el curso pasado, por ejemplo, con el tema de la IA, ¿no? Es verdad que nosotros tenemos un banco de datos que no han tenido, y tú lo decías antes cuando conocías a no sé quién que cogía grabados del siglo XVIII un montón, eso era una propia IA personal, ¿no? El año pasado hicimos una actividad además con una chica que nos trajisteis vosotros, de la mano de la Casa con Libros, que con Maite, se llama Maite Gómez, ¿no? Sí, voy a trabajar. Hicimos una actividad espectacular, que no se me había ocurrido en la vida, y mira que hemos hecho cosas y cosas, y le echamos un curso a la IA. Entonces se creó entre toda la clase una idea muy absurda, muy absurda, que nadie compartió, cada uno se dio su papel con la misma idea, lo miró, dibujó, tuvimos media hora para dibujar. Primero pusimos esa idea escrita en Gemini, me parece que fue, y lo que te crea la IA, una imagen muy básica, muy típica de lo que normalmente estamos acostumbrados de cartelería y demás, de lo que estoy hablando. Y nosotros teníamos no sé cuántos podemos estar, unos 30, 35, absolutamente todas, hasta de los niños más pequeñitos. Eran mejores que la IA. O sea, gráficamente no, porque media hora no te da, pero la idea era infinitamente mejor, porque incluía el texto, habían añadido otras ideas que no estaban en el contexto, ¿no? O sea, fue brutal. O sea, que entre 11 años y 18 y 19 le echaron un pulso a la idea y en media hora se lo ganaron. Totalmente. Nosotros hicimos... La idea sí, no la tiene la IA. O sea, sí. la mente humana no Nosotros hicimos... Yo casi nunca he trabajado con IA, pero tengo un cuñado que trabaja en informática en una multinacional. Y sí le gusta trastear. Entonces, estando en su casa, como divertimento, le digo, bueno, te voy a escribir exactamente y pormenorizadamente una portada de New Yorker que hemos hecho, para que haga la IA. Entonces, todos los datos, como lo queremos, no sé qué, no sé cuánto, y al final la imagen que nos vomitaba la IA era una cosa vulgar, absurda, que no tenía ningún sentido. Bueno, con errores de dibujo naturalmente, pero es que además no tenían, o sea, no aportaban nada. Puede ser más o menos espectacular, pero no aportaba absolutamente nada desde el punto de vista creativo. Bueno, todavía nos vamos hablando por ahí, ya veremos lo que viene. Mejoramos día a día, ¿verdad? La usamos, ¿eh? Los ilustradores la usan. Yo creo que... Yo no la uso nunca, la verdad, pero bueno. Los jóvenes, ¿no? Nosotros cuando tú hablabas antes de que... Pero ¿sabes lo que pasa? Pero si lo usas como base, al final eso yo creo que es un error porque vulgariza tu trabajo. Lo vulgariza, porque es lo que antes muy acertadamente ha planteado Maite. Ella dice, no me pongo a hacer enseguida dibujo porque entonces me condiciona el primer bodrio, entre comillas, que acabo de generar. Entonces, si tú usas la IA, enseguida ya te has contaminado con una imagen. Y creo que eso es un error. Sí, pero el concepto cambia. Es decir, yo veo como jóvenes que solo saben usar la tablet para dibujar, dibujan un ojo, un rostro increíble, y luego le das un papel y no lo saben hacer. No, pero eso no pasa nada. Una base en método digital que usan continuamente. Pero bueno, pero es como el que trabaja con óleo y sin embargo lo hace muy mal con una acuarela. O el que trabaja con lápiz y hace unos lápices maravillosos y cuando tiene que entintar con una plumilla se carga el dibujo. Porque yo, fíjate, ahí yo el vehículo no le presto la menor... Vamos, es que me da igual, me importa un pepino. Como si lo quiere hacer con, yo qué sé, con un pepino. No, me da igual. Lo importante es que el resultado sea eficaz y que funcione bien. Me da igual, yo con mis alumnos tengo compañeros que, por ejemplo, en una época que era ridículo, les prohibían dibujar con una tableta en la clase de ilustración. Digo, ¿que soy tonto o qué pasa? Es que a mí me importa un pepino con que lo haga. Cuando llega el primer... ¿Pero tenemos que hacerlo con el iPad? No, puedo hacerlo como te dé la gana. Usa carboncillo, acuarela, usa un pipí de perro si te apetece, o sangre, como Carlos Aires, por ejemplo, que un artista maravilloso de aquí de Granada acaba de hacer una obra con su propia sangre. Pues usa tu sangre si te apetece. Me da igual, pero yo quiero que el resultado final sea eficaz y que funcione. Me da igual cómo esté hecho, me importa, de verdad, básicamente que te sale mejor con el ordenador, hazlo con el ordenador. Que te sale mejor con Wash, pues lo haces con Wash.
y ya está. Eso creo que es un poco igual. ¿Más preguntas? Bueno, Por ejemplo, con lo que hablabais del cómic franco-belga, por ejemplo, el Journal de Spirou, semanal, ¿sí? Permite que los chicos, chicas jóvenes manden sus ilustraciones o sus dibujos, sus cómics, y les hacen correcciones los propios profesionales. Y también, como básicamente han dejado de vender en kioscos, como va todo por abono, saben a principio de año el presupuesto que tienen para gastarse en ese año en su revista. Entonces, lo que tú comentas, está asegurado durante un año el trabajo, sea de Munuera, sea de Levi Strauss, sea de quien sea. Pero claro, es que aquí no se está... Han dejado de venderse los kioscos en los tebeos, los niños ya no leen tebeos, y entonces no se genera ese gusto por leer el tebeo, el cómic, como pasa en Francia o en Bélgica. En Francia o Bélgica abonan muchas veces los abuelos a los niños de 10 años al Spirou, claro, y acaban con 80 años y siguen comprando el Spirou todas las semanas. Y te lo pagan 2 veces. Te pagan la publicación en la revista y el álbum aparte. Te lo pagan 2 veces. Y por eso, claro, te sale rentable. Pero es que en Bélgica, en Reyes, vas a una tienda de tebeos y hay gente que se gasta 300, 400 euros, y hay gente de nuestra edad, gente ya talludita, que todos los meses va y se compra los álbumes nuevos y se gasta otros 200 claro que sí. euros. Esto es un mercado que está vivo, abastece, claro, y necesita por gente o de Quebec o de España, como Munuera, que citabais, italianos, y va generando, claro, porque genera nuevos lectores. Claro. Pero aquí eso se ha acabado. Y en Japón funciona así, sí, y en Estados Unidos funciona así, claro. Y en los países nórdicos con la ilustración y algún ilustrado funciona así, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, porque funciona, porque son mercados que desde pequeños, como tú bien dices, crean una necesidad en el lector y hace que esa necesidad continúe con el lector adulto, claro. Y generan mercado, es que al final es un problema de mercado. Generan mercado y generan necesidad, que hace falta así. Lo que es que el lector de España, el lector joven de España es el lector de manga. Y lo que se genera son, o sea, lo que hay son dibujantes de manga. Y antes eras de superhéroes, igual, claro. Sí, sí, claro. Pero eso es un problema, porque si un dibujante español de manga quiere publicar en Japón, no va a poder. En Estados Unidos sí hay posibilidad, pero en Japón es muy, muy, muy raro. Kenny, por ejemplo, Kenny Ruiz nos dio una charla muy interesante en Madrid al respecto de su experiencia en Japón y es muy complicada. Algo de eso, ¿no? Sí, ha vuelto ahora de nuevo, efectivamente, pero es muy complicado. Muy complicado, muy complicado. Hay un programa ahora en Radio 3, de 3 a 4 de la tarde. Territorio 9. Exacto. Eso ya también es un triunfo. Sí, sí. Por lo menos de lunes a viernes hay un programa, sí, de cómics, ilustración, en la radio pública. De cómics, desgraciadamente solo de cómics. Ojalá fuera también de ilustración. Un horario. Sí, hombre, pero bueno, pero Javi, por ejemplo, que el que lo presenta, estaba antes en deporte y de vez en cuando colaboraba, y ahora pues ya se ha hecho un programa diario, está muy bien. La verdad que sí, muy bien. Ay, perdón, sí. No, tenemos que congratularnos de que por lo menos estamos haciendo algo para que cambie esa expectativa que tenemos sobre la ilustración en este país. Muchísimas gracias por la atención, la paciencia, a quienes habéis estado de este lado y a quienes estabais aquí, pues también. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Por aceptar la invitación aquí, cateta tan modesta desde el pueblo. Bueno, ¿cómo que cateta? ¿Perdona? No. Del Tantao. Preciosísima esta librería. Está muy bien. Preciosísima. De la misma Granada capital. No. Pero espero que hayáis estado a gusto. Sí es cierto que se ha extendido un poco la cosa, pero bueno, a veces pasa y si ha sido pues jugosa eso es bueno, ¿no? Muchísimas gracias. A vosotros.